soy pescador. No me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador. Y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad. No me interesa. Solo entiendo el lenguaje de la luna. Si el vaivén de las olas me acuna. Dios le bendiga, amado hermana y hermano. Sea bienvenido a este programa Remando Mar Adentro. Para nosotros es muy gratificante en esta noche poder tenerle con nosotros desde sus casas o donde sea que usted nos acompañe. Lo bendecimos en el nombre del Señor. Damos gracias porque sabemos que este tiempo es para nosotros y para usted que nos está viendo. Y hoy con un tema en el cual vamos a recibir el incomparable amor de Dios. Amén. Y hoy queremos entregar este tiempo a nuestro Señor porque sabemos que el invitado especial de esta noche es el Espíritu Santo. Así que vamos a entregar este tiempo y usted también en su casa, donde sea que nos mira, puede cerrar sus ojos y entregar este espacio que el Señor ha dispuesto para cada uno de los que estamos acá y a usted que nos ve en esta transmisión. Espíritu Santo de Dios, sabemos que tú eres el principal bienvenido en esta noche. Sabemos que tú vas a tocar corazones, Espíritu Santo. Sabremos que traes, Padre, esperanza a las almas perdidas, Señor. Traes paz a aquel corazón que está afligido, Señor. Y sobre todo traes de tu amor, que es el amor que nos acobija y es el amor que reconcilia, que trae salvación, que trae sanidad a nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Sabemos que ese propósito en el cual tú has dispuesto en esta noche se ha de cumplir, Espíritu Santo. Llega a aquella vida necesitada, aquella vida que necesita de ti, Señor, y sobre todo, Padre, cumple ese propósito el cual tú ya tenías previsto para este tiempo. Gracias te damos, hoy somos tu instrumento, pero sabemos que tú llegas al corazón de aquel que lo necesita en esta noche. Gracias, Espíritu Santo de Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Aquí, como siempre, bendito sea el Señor. Amén. Estamos con una satisfacción enorme, con un gozo de poder transmitir la palabra del Señor y que juntos disfrutemos del manjar de la palabra de Dios cada vez que lo compartimos. Hay una preguntita, fíjese que vengo preguntona ahora. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Sabe usted cuánto Dios le ama? ¿Sabe? ¿Se ha dado cuenta? ¿Lo ha pensado? ¿Lo ha sentido? ¿Lo ha vivido? ¿O ni siquiera se ha puesto a pensar que si Dios le ama o cuánto Dios le ama? Ay, amados, Dios nos ama entrañablemente y de una manera impresionante. Amén. Que cautiva nuestros corazones. Si nosotros sabemos de la grandeza del amor de Dios, le aseguro que eso transforma nuestras vidas, porque estamos tan necesitados de un amor puro, de un amor sano, limpio, poderoso, más allá de lo que nos podemos imaginar. Ese es el amor de Dios. Y ese es el que nosotros debemos aprender a disfrutar, porque Él no tiene preferidos, Él nos ama. Claro que los hijos del Señor, por aquellos a quien Él dio su vida, imagínense el tremendo amor que tiene, ¿verdad? Pero nos ama a todos, porque somos creación de Dios. Y nosotros somos los que determinamos si queremos o no queremos disfrutar del amor de Dios. Jesús nos amó más allá de lo impensable, de lo que podemos nosotros imaginar, al grado que dio su vida por nosotros, por aquellos que le buscamos, por aquellos que en ese tiempo, cuando Él anduvo aquí en la tierra, lo seguían, lo buscaron. Entonces, Él pensó en ellos y en todos los que vendrían después. Entonces, el amor del Señor es grande, es grande. Ahora, yo le pregunto, yo no sé si usted como madre o padre
daría la vida por un hijo. Uno a veces dice sí, ay sí, dice uno, pero no sabemos en el momento dado, porque si tenemos 3 hijos, 2 hijos, ajá, entonces, ¿verdad? Pero es tiempo de que nosotros reflexionemos y pensemos quién es nuestro Dios y de qué manera el Señor nos ama. Entonces, el Señor nos ama hasta el fin. ¿Al fin de qué? Al fin del tiempo, cuando Él estuvo aquí en la tierra en un cuerpo como el de nosotros. Y de ahí Él entregó hasta la última gota de su sangre en la cruz para amarnos y para esperarnos allá en el cielo, porque Él quiere pasar la eternidad junto a nosotros, ¿verdad? Entonces, si en la Biblia nos dice que el Señor nos ama, que Dios nos ama, usted lo tiene que creer, porque la Biblia no miente, la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, a nosotros eso nos sostiene, nos ayuda, nos reconforta, nos anima, saber ese amor del Señor, aunque no lo merecemos. No lo merecemos porque le fallamos. Todos los días, constantemente, le estamos fallando al Señor. Pero el amor del Señor sobrepasa los límites, sobrepasa todo entendimiento y todo conocimiento. Porque uno dice, ¿cómo es posible que el Señor me ame a mí? Siendo yo como soy. ¿Cómo es posible que el Señor ame a aquel persona o a aquel otro siendo como es? Pues sí. Sorprendámonos, el Señor nos ama. Pero claro, nosotros en nuestro caminar tenemos que ir cambiando, tenemos que ir dejando cosas, ¿verdad? Tiene que haber una transformación en nosotros. O sea, el conocimiento que no solo se quede aquí, el conocimiento que lo llevemos a la práctica, ¿verdad? A obrar de acuerdo a lo que nos enseña la palabra para corresponderle al Señor. No le voy a decir, no vamos a engañar que en la misma medida, ¿verdad? Pero lo menos que podemos hacer es obedecerle al Señor y de esa manera pues mostrar poquito el amor que decimos tenerle. Vamos a leer la palabra en Juan 13:1 para corroborar lo que le estoy diciendo. Dice así: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. Por eso es que nosotros decimos que los amó hasta el fin, nos ama hasta el fin de nuestros días, y nos va a seguir amando por la eternidad. Amén. Así es que estemos confiados, estemos felices, estemos dichosos por el amor de Dios. Amén. Para con nosotros que somos sus hijos. Amén. Qué bonito que saber, tener la certeza, la seguridad de que tenemos a alguien que nos ama hasta el fin. Ay, amén. ¿Verdad? Sí. Que no somos huérfanos. Y fíjese que Dios Padre nos ama a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y Él nos ha demostrado su amor, ha hecho tantas cosas, tantas maravillas en nuestras vidas que nosotros solo podemos decirle gracias, Señor. Amén. Y lo hermoso de todo esto es que Él tomó la iniciativa de amarnos a nosotros. Y no solo dio el primer paso, sino que también en su pensamiento siempre hemos estado nosotros. Tal es el pensamiento de Dios a favor de nosotros que Él envió a su Hijo a morir en la cruz para que allí nuestros pecados fueran perdonados y para que nuestra vida tuviera trascendencia y tuviéramos una vida eterna, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. ¡Qué maravilla! Con amor eterno te he amado. Y mire que lo que yo le decía, Dios nos amó primero. Usted puede leer Primera de Juan 4:10 y dice así: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Es hermoso el amor de Dios, porque Él no tuvo empacho en ir a la cruz a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. La pastora decía
que cuando nosotros conocemos la grandeza del amor de Dios, nuestras vidas tienen que ser transformadas. Oh, sí. Y definitivamente es cierto. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios está en nosotros. Amén. Entonces, si Él nos ha amado de esa manera, nosotros también deberíamos de ser recíprocos con el Señor, y no solo con el Señor, sino que con todo el mundo, con todo el prójimo, de amar como el Señor nos ha amado a nosotros. Amén. Y lo más lindo es que el Señor vino a esta tierra y fue para bendecirnos. Y Él en su tránsito aquí podemos ver la generosidad, la amabilidad. Él siempre estaba dado para poder bendecir, para poder sanar al prójimo y llevar un amor que era tan distinto al que nosotros los humanos damos. Era un amor incondicional, Amén. un amor fiel que aún a pesar de las fallas, y ustedes lo pueden ver a través de la palabra, cuánto fallaron los discípulos. Incontables veces cuánto fallamos nosotros, y el amor del Señor siempre estaba ahí para poder levantar, para poder llevar aquella palabra de ánimo, y no una palabra que derrotaba, sino una palabra que traía a la reflexión, porque Él era también muy sincero. Amén. No era como nosotros, que a veces ocultamos un poquito y no le decimos a la gente en qué está fallando. Él era bien directo, pero siempre mostraba esa palabra que venía a reconfortar. Y eso, miren, el tránsito del Señor en esta tierra fue por ese propósito, porque nos sabía en algún momento, y Él lo conocía en el futuro, que nosotros teníamos que tener como humanos a alguien a quien imitar, y era el Señor Jesús. Porque a veces, ¿qué pasa? Nos perdemos tratando de imitar a gente de afuera. Y Pablo fue bien sabio, y él le dio la sabiduría para decir, no, si Él vino a esta tierra para que nosotros lo imitamos a Él, y no hay pérdida. Si nosotros imitamos el camino del Señor, no va a haber pérdida. Y en la palabra del Señor en Romanos 5:8 nos exhorta y nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y algo muy importante es que usted no se ponga a pensar en sus fallas. Usted medite y diga, Cristo me ama. Él conoce todo. Conoce cuáles son nuestras debilidades, a dónde somos realmente dados para poder amar de una manera fácil a los demás. Pero Él sabía que en algún momento íbamos a fallar como humanos que somos. Y lo dice la palabra, que en medio de nuestra debilidad su poder se va a perfeccionar. Amén. Porque si podemos dar amor a los demás es porque viene de Él. Realmente no porque nosotros hayamos hecho cosas buenas, por favor. O sea, a la vuelta de la esquina ya alguien nos hace una mala cara, ya no te quiero. Pero no, el Señor nos muestra un amor que es fiel. Y así como ese amor que el Señor nos da, tenemos que ser dados para poderlo dar a los demás. Amén, amén. Porque como somos, ¿verdad? Como humanos limitamos todo a lo que el otro hace por mí. Condicionamos. Entonces, si la hermana Vero me quiere a mí, yo la quiero a ella. Si ella hace algo por mí, entonces yo me siento que tengo que hacer algo por ella. Pero el amor de Dios no es así, ¿verdad? No está basado en nuestro comportamiento, en cómo nos llevamos con las personas, sino que realmente el amor del Señor para mí es como bien puro. Amén. Porque Él nos ama de una manera sin puro. importar lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y yo pienso que si nosotros nos acercamos a Él con humildad, con arrepentimiento, y realmente reconocemos que Él es nuestro Rey, nuestro Salvador, el Señor Todopoderoso, el Señor nos va a coger, ¿verdad? Nos va a agarrar así, como a una avecita herida, nos va a tomar, nos va a restaurar y nos va a ir cambiando poco a poco, ¿verdad? Porque el Señor Jesús vino acá, no a visitar o a saludar, por así decirlo, a los que estaban bien, sino que vino a rescatar a los que estaban perdidos, a los abatidos de corazón, a los que estaban dañados, a los pecadores. Entonces, ese fue un ejemplo, el ejemplo más grande que nosotros podemos tener es eso, ¿verdad? El amor de Dios para con nosotros. ¿Y qué más que eso? El mandamiento que Él nos dejó, que nos amemos también unos a otros, que eso es bien importante, porque el amor del Señor es infinito, hermanos. Amén. El amor de Dios no depende de lo que nosotros, como yo les comentaba, de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. O sea, no importa cuántas veces nosotros le fallamos al Señor, Él siempre va a estar ahí, Él siempre va a tener su cuidado sobre nosotros, porque el deseo del Señor es restaurarnos, acercarnos a Él, pero también que nosotros aceptemos nuestras fallas con humildad y sinceramente vengamos delante de su presencia, ¿verdad? Porque la misión del Señor era bien clara.
y era salvar a quienes estaban Al perdidos. perdido. Su amor no, o sea, era tan grande que lo llevó a entregarse por nosotros. Imagínense ustedes pagar por el pecado que nosotros teníamos cuando Él era puro, porque Él no tenía pecado. Y Él también nos dejó el gran ejemplo de amar a los demás. O sea, no de amarlos condicionándolos, sino que el importante mandamiento que nos amemos unos a otros, así como Él nos amó a nosotros primero. El amor de Dios tiene varias características. Es incondicional. El amor de Dios nos perdona y nos restaura. Y el amor que Jesús nos dejó es que nos amáramos unos a otros. Y así están un montón de versículos que tenemos en la palabra que dice, amados, dice Juan 4, 7, 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, dice. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. ¿Verdad que es bien fácil decirlo, pero ya cumplirlo? Entonces, Hasta ahí es donde cantadito. sí, ahí es donde está. Y ese versículo lo repetimos, lo sabemos, lo hemos leído, Sí. pero hay que hacer Vivirlo. hay una demanda Sí. para nosotros, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que el que no ama no conoce a Dios, pero sinceramente hay que ponernos delante del Señor cada uno y escudriñar nuestro interior, porque es que somos, ¿cómo le digo? Tenemos preferidos. Tenemos gente con la que uno se lleva más y a ellos sí yo le platico, con él yo me junto, con esta persona yo tengo confianza, con aquella no, mejor de lejitos. Y el Señor no nos mandó a que escojamos, ¿verdad? A quién amar y a quién darle lo que Él nos dio, porque lo que vamos a repartir y entregar no es nuestro. Él lo dio a nosotros para poderlo dar a otros. Si fuera de nuestro, no, hombre, nosotros somos muy complicados para poder amar Es cierto. con lo nuestro. Pero, y porque queremos saludar con sombrero ajeno del amor que el Señor nos ha dado para nosotros, para amar, para darlo, para mostrarlo, para vivirlo con otras personas y lo condicionamos. No, con este sí, con este no. Es que somos complicados, además. Entonces Bien tenemos que pedirle al complicado. Señor que nos ayude porque realmente, como humanos que somos, fallamos tanto, débiles en los propósitos, no cumplimos lo que decimos, que sí tenemos el anhelo, el deseo, sí, pero como que no le ponemos todo el empeño, ¿verdad? Entonces es tiempo, es hora ya de hacernos ese propósito, de cumplir lo que el Señor nos dice en su palabra y lo que Él nos demanda, ¿verdad? Voy a leer Salmo 36, 7 en la Biblia al día y dice así: cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Mire esto, todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Y uno se puede preguntar, ¿cuáles alas? Mire, si aquí dice usted, póngase bajo la sombra de las alas del Señor. Si lo dice, es por algo, porque es que a veces nosotros somos gráficos, ¿verdad? Y queremos una explicación, créalo, recíbalo, asimílelo y bendiga al Señor, agradézcalo. Entonces, Dios nos protege a nosotros, así como las aves cuidan a sus polluelos, a sus crías, y los protegen de los peligros que hay en el mundo, que hay en el ambiente, ¿verdad? Ahorita me estaba recordando de un video que vi de una mamá perra, que el cachorrito algo había hecho en un cable, creo que. Entonces habían grabado ese video que el dueño de la casa le quería corregir como con un matamosca, algo así era. Entonces mire qué cosa más impresionante, hasta en los animales. Imagínense cuánto más el Señor con nosotros. Él no le iba a pegar al perrito, pero para mostrar el amor de la mamá perra, entonces le hace así y ella inmediatamente levanta su manita y lo mete de aquí
al costado, protegiendo al su cachorrito, a su cachorrito. hijo. Bien bonito. Entonces, qué bonito. Imagínense que ellos no piensan, no razonan, pero tienen un instinto, ¿verdad?, que los hace proteger. Entonces, el Señor no es instinto, es amor. Es Amén. puro amor Amén. el que Él tiene, que nos protege, nos guarda, nos cuida. Entonces, así nosotros, en aquellos momentos de dificultad, de tristeza, de dolor, de angustia, de pena, nosotros podemos refugiarnos de esa necesidad, de ese dolor, bajo la protección del Señor, bajo el amor del Señor. Usted puede llegar a sentir literalmente el amor de Dios guardándolo o dándole aquella fuerza que perdió, aquel dolor que le llegó, y usted dice, no sé, tengo esto, pero no sé de dónde saco la fuerza. Es Dios ayudándolo, aunque a veces ni siquiera le hemos pedido ayuda. Pero Él en su misericordia, en ese grande amor que Él tiene por nosotros, Él nos guarda, nos cobija, nos sostiene, nos ayuda. Entonces eso es lo que nosotros les queremos transmitir ahora. Que Amén. ustedes y nosotros también todos comprendamos que el amor de Dios está así, listo para ser entregado a aquellos que lo quieren recibir. Amén. ¿Verdad? Amén. Nosotros, yo creo que nosotros no podemos vivir un segundo sin el amor de Dios. Y yo no quiero. Y usted tampoco. No quiera vivir sin el amor de Dios ni un segundo de su vida. Porque entonces, amados, perecemos. Si nos desligamos del Señor, vamos a flaquear, vamos a arruinar toda nuestra vida. Mientras que tomados del amor del Señor, tenemos nuevas fuerzas, nos levantamos y eso nos ayuda. Eso lo entendió bien el apóstol, el discípulo Juan. Acuérdense que le decían el discípulo del amor, ¿verdad? Entonces él entendió que el amor del Señor es algo tan importante que esto se tenía que compartir y se tenía que enseñar para que nosotros entendamos de dónde tener que agarrarnos en esos tiempos tan difíciles que yo no sé cuántos de ustedes han pasado, pero creo que todos hemos pasado tiempos difíciles de distinta manera, en distintos tipos de problemas. Entonces nosotros somos los que decidimos, ¿lo tomamos o pasamos solos? Y yo le aconsejo, agarrémonos del amor del Señor Amén. y del perdón que Él nos da, porque sí nos tiene que estar perdonando. Constantemente. Hemos, todos los escuchándola yo y haciendo así como un resumen, pues hemos dicho que el amor de Dios lo hemos recibido desde siempre, ¿verdad? Hablamos de que el amor de Dios es incondicional, que el amor de Dios, como leía ahí la pastora en ese salmo, es un amor protector, un amor que cuida, ¿verdad? Un amor que definitivamente protege. Y Oneida habló del amor incondicional porque dice, al principio leíamos de que Jesús los amó hasta el fin. Hasta el fin. Yo les decía de Jeremías 31:3 que dice, con amor eterno te he amado. Y el Señor Jesús los amó a sus discípulos hasta el fin y no porque ellos fueran perfectos. No sé quién de ustedes dijo eso, ¿verdad? No era por la perfección de ellos, pero los amó. Amén. Los amó cada día y sin merecerlo. Así es. Porque si nosotros nos ponemos, si somos honestas, nos damos cuenta de que no merecemos el amor de Dios. Pero el Señor nos lo da. Y nosotros no podemos desperdiciar un amor tan grande como ese, ¿verdad? Amén. El Señor Jesús sabía exactamente lo que había en el corazón de sus discípulos. No era que no lo sabía, Él lo sabía. Y eso es lo mismo que hace con nosotros. Él nos conoce Amén. perfectamente, pero nos ama tan grandemente y no porque nosotros fuéramos mejores que los discípulos que anduvieron con Él, para nada, ¿verdad? Y seguramente para Jesús fue fácil al principio cuando conoció a los discípulos porque no los conocía tanto. Y en una relación, pues al principio se oculta lo feíto que uno tiene, ¿verdad? Hasta que ya que hay convivencia. El mal carácter, los defectos, la ira, el enojo, la contienda, todo eso uno lo oculta. Porque tratamos de que nuestro corazón solo demuestre lo bonito que somos. Pero como Jesús compartió con todos sus discípulos mucho tiempo,
al final él tenía que conocerlos. Y a pesar de cómo fueron ellos, y nosotros lo podemos ver ahí en la Biblia, en los relatos, ¿verdad? Como ellos eran, el Señor Jesús los siguió amando de principio a fin. Amén. No los dejó de amar, ¿verdad? Y así es Dios con nosotros. No nos deja de amar, ¿verdad? Él nos conoce como somos y aún así nos sigue amando. Amén. Eso es lo lindo, ¿verdad? Que aún así, hágase una pregunta a usted. ¿Usted cree que el Señor lo acompaña todos los días de su vida? Usted me va a decir, sí, el Señor guarda mi entrada y mi salida, así como lo dice la palabra. Y nuestra entrada y esa salida desde que salimos de allá de los cielos como espíritu, el Señor desde ahí nos acompañaba. Y en su palabra, en Salmos 94, del 18 al 19, dice, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. O sea, alegraban nuestra alma cuando estábamos angustiados. Y eso no significa que el Señor no sabe las tribulaciones que vivimos como seres humanos. Él sabe nuestras tribulaciones. Él está con nosotros en nuestras alegrías y en todo momento su amor nos ha acompañado. Yo lo he podido sentir y es algo que uno siente de una paz que llena el corazón y un abrazo que uno jamás lo ha sentido como un ser humano. Y usted puede decir, pero es que yo no tengo a la par, pero es la presencia del Señor, a uno lo acobija y uno siente, jamás en mi vida yo he sentido esto, y uno dice, pero ¿por qué somos tan dados a dejar que esa presencia se vaya? Esa presencia se vaya. ¿Y cuándo se va? ¿Cuándo creen que se va? Porque el Señor no va a estar en ambientes donde no estén aptos para su presencia. El Señor no va a estar donde hay pecado. Y eso tenemos que estar bien claros. Sí. Y hágase usted la pregunta en ese momento de intimidad, en oración, ¿qué me está separando a mí del amor de Dios? ¿Qué me está separando? ¿Serán las angustias? Puede ser en algún momento. Las tribulaciones que su corazón, si en algún momento está herido y no ha sanado, lo están separando de ese amor genuino del Señor. ¿Alguna persecución? Puede ser alguna enfermedad. ¿Qué me está separando? O podemos decir en esta época, los dispositivos electrónicos. A mí me está separando mi trabajo, me está separando mis hijos. ¿Cómo le van a separar los hijos del amor de Dios? Póngase usted a pensar qué le está quitando esos tiempos de intimidad a usted con el Señor. Y ahí contéstese la pregunta, porque esta es muy personal para cada quien. Sí. Yo no le puedo decir la pregunta, Oneida, ¿qué te está separando? Oneida sabe, la pastora sabe, la hermana Vero sabe, y usted sabe que lo está separando del amor del Señor. Si el Señor nos hace esta pregunta, porque su amor está ahí para todos nosotros todos los días. Amén. Y tenemos que meditar, porque también Él es celoso. Él es celoso. Y la verdad... Porque nos ama, nos cela. Porque nos ama, nos cela, y Él quiere, pastora, bendecirnos definitivamente. Y Él sabe que el pecado nos va a quitar esa bendición. Y no es porque queramos hacer mal, sino porque tenemos que ser obedientes. Amén. Obedientes. Y el Señor está llamando a eso. Y porque el amor genuino, ¿qué trae? Trae reconciliación, trae perdón, y a mí me trae una alegría enorme, una alegría que no le va a dar nada de este mundo, le va a dar esa alegría y ese amor que usted puede sentir del amor de Dios. Amén. Y fíjate que hay algo que, vaya, de lo que vos decías, a veces también como el sentirnos indignos delante del Señor nos aparta de ese amor de Cristo también. Entonces nos hace que nosotros nos apartemos y vayamos dejando de lado esa presencia del Señor, y el Señor no va a estar ahí juzgándonos. Como yo les decía hace un ratito, si nosotros buscamos al Señor con humildad, con arrepentimiento, con amor, y nos acercamos a Él, el Señor nos va a recibir. Y nos va, así como decía la pastora, yo cuando usted mencionaba las avecitas, yo recordaba un video que vi de una avecita que hizo su nidito, y ella llegaba y le daba de comer. Y ahí los tuvo hasta que ya estuvieron listos para volar. Las avecitas sacan a sus polluelitos, ¿verdad? Entonces, muchas veces el Señor también nos muestra su amor y su misericordia de esa manera. Y no por nuestros errores, y lo podemos ver con los discípulos. Él tenía a Pedro, que Pedro, vaya, si nosotros leemos la palabra, nosotros podemos ver tantas cosas de Pedro, porque era enojado, era por aquí, entonces, y el Señor aún así amaba a Pedro, lo cuidaba. Y nosotros podemos ver desde Mateo 14, 22 al 31, sin temor a equivocarme, podemos ver la historia de Pedro.
cuando ellos estaban en la barca y el Señor vino, Pedro quería caminar sobre el agua. Ajá. Y a veces así somos nosotros. Queremos las bendiciones, queremos lo que el Señor tiene. O sea, Señor, hace esto por mí. Atrevidos. Pero ¿qué estamos dispuestos nosotros? Sí, No nos atrevidos. sujetamos. ¿Y qué estamos dispuestos nosotros, también a dar, verdad? Entonces, a veces nosotros tenemos también que dar ese paso de fe para que el Señor también pueda extender su mano y sostenernos, así como lo hizo con Pedro. Porque nuestra actitud muchas veces se parece más a la de Pedro. Porque el Señor tal vez ya nos lleva en ese camino de bendición, pero nosotros venimos, ay, pero ¿será esto? Y tal vez será cierto. Entonces empezamos a dudar de todo lo que el Señor nos tiene. Y cuando el Señor llegó a la barca, ¿qué decían ellos? Es un fantasma. En ningún momento ellos dijeron, es el Señor que viene a rescatarnos, ¿verdad? Entonces, así somos nosotros a veces, porque Pedro era impulsivo, Pedro era enojado, Pedro era, bueno, hasta quería como mandar, yo siento a veces cuando leo los versículos de cierta forma al Señor. Pero aún así, Jesús lleno de misericordia, ¿qué pasó? Extendió su mano, dice la palabra, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso se lo dijo en Mateo 14:31. Entonces, ¿por qué no aplicar eso a nuestra vida también? Porque a veces esas actitudes similares como las de Pedro, que nos entusiasmamos con las bendiciones de Dios, pero cuando enfrentamos de verdad las pruebas, viene el miedo, vienen las pruebas, viene la duda, y eso nos hace hundirnos, nos hace que dejemos de creer y perdemos el norte y dejamos de confiar en el Señor y nos olvidamos de que es Jesús el que está con nosotros. Incluso en medio de las tormentas, el Señor siempre está ahí. Entonces, no olvidemos que Dios está con nosotros. Y esa es la clave. Solo les quiero leer un versículo, dice en Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice. Aparte dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces no perdamos en ese norte, que siempre el Señor, como dice en Salmo 46:1, sea nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, porque siempre Jesús está cerca de nosotros y está listo, ¿sabe para qué, hermano? Para extender su mano y agarrarlo. Entonces, cuando usted esté en dificultades, recuerde que el Señor lo ama y está listo para agarrar su mano y levantarlo en todo momento. Y ¿verdad? es que, gracias. Hay un versículo en Primera de Juan 3:1 creo, que dice que si nosotros realmente creemos en el amor de Dios, nos convertimos en hijos de Dios. Amén. ¿Verdad? Formamos parte de la familia de Dios. Y uno en la familia natural, biológica, física, como usted le quiera decir, uno ama. ¿Sí? ¿Verdad? Los padres aman a sus hijos, los hijos aman a sus padres, a sus hermanos entre ellos, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios es así, un amor que nos ama a toda prueba. Sí. Sí, realmente, si nosotros fuéramos sabios, tuviéramos esos versículos que se han estado leyendo, para recordarnos en esos momentos duros, en esos momentos de aflicción, de tristeza, de dolor, de lo que sea que se esté pasando que cuesta, esos versículos son como un ancla. Amén. Para que nos sostenga en la fe. Así es. Y el creer que esa palabra que el Señor nos dejó aquí en las Escrituras es verdad, porque al Señor le gusta, que Él quiere que nosotros le creamos, porque Él quiere ver fe en el pueblo. Amén. Él quiere hallar fe. Dice, incluso hay un versículo que dice, hallará fe cuando Él venga. Amén. Entonces preguntémonos, ¿yo tengo fe cuando todo me va bien? No es así. Así todo el mundo tiene fe, sí. ¿verdad? Pero tengo fe cuando las cosas no me salen como yo quiero, como yo espero, como yo anhelo. Todo eso nos debe hacer meditar y
Y de repente como exigirnos a nosotros ese crecimiento interior para poder estar con esa plena convicción, esa seguridad de que el Señor nos ama tremendamente poderoso su amor. Y no tiene, se lo dije, no tiene preferidos. Nos ama a todos. Y más si nosotros le obedecemos, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de la desobediencia, de que cómo eran los discípulos, que cómo le fallaron, tampoco los estamos invitando a imitarlos, ¿verdad? No es por ahí. No, de todas maneras mi Señor me ama, ¿verdad? No es así, sino que debemos cada uno procurar diario ir cambiando, Amén. que se vaya dando en nosotros ese cambio, Amén. ese proceso, ¿verdad? Para agradar al Señor con nuestro comportamiento, porque, amado, ¿de qué sirve? Yo digo, tengo 10 años, 20 años de estar en la iglesia, y no, si yo ya nací, cuando yo nací mis padres ya eran cristianos, sí, pero eso no quiere decir que hemos crecido, que hemos madurado, Amén. que aquel Así es. conocimiento que hemos adquirido lo estamos poniendo por obra, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener todo tipo de información, todo tipo de ¿qué le digo? De mañas, de cosas. No, lo que hemos acumulado, hemos guardado de conocimiento, conocimiento. tanto aquí como lo Palabra. hemos guardado, entonces, pero no lo practicamos. Entonces, no seríamos victoriosos, cristianos victoriosos, sino que de repente cristianos derrotados, porque no estaríamos tomados de la mano del Señor firmemente para seguir adelante, para confiar, para esperar. Mire que aquí tengo un Salmo 36, del 7 al 9, dice así: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados, o sea, satisfechos, de la grosura, o sea, de la abundancia de tu casa. Y tú los abrevarás, o sea, les darás de beber del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Y solo voy a leer el versículo 7 en la Biblia al día, que dice: cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio bajo tus alas. Y eso es lo que le queremos dejar a usted, pero bien cincelado en su corazón. Que bajo las alas del Señor, bajo la protección del Señor, bajo el amor del Señor, nosotros encontramos ese refugio, ese lugar donde somos arropados, donde somos consentidos, donde a pesar de nosotros mismos, de haber provocado dificultades, el Señor nos guarda, nos cuida, para que un día nosotros reflexionemos y digamos realmente: yo no he hecho bien, no he actuado bien, pero ahora, Señor, decido tener un cambio sustancial en mi vida. Amén. Porque ese amor tuyo que me has entregado merece la pena. Amén. Pero es cuando vamos a como abrir nuestros ojos y dar, por cierto, ese amor que el Señor nos da todos los días de nuestra vida. No nos deja solos, imagínense, no nos desampara. Él tiene su brazo extendido para levantarnos de cualquier situación que hayamos caído. Su brazo fuerte ahí está para que nosotros nos podamos recostar a Él, para que podamos sentir ese amor. Y mire, si un día usted le dice: Señor, yo quiero sentir tu amor. Ay, como me pasó una vez a mí. Yo le dije: Señor, yo quiero sentir tu amor. Pero amor, mire, yo llegué a sentir que mi corazón explotaba. Yo sentí como no me cabía ya en el pecho, y que le dije: una gotita de tu amor. Si le hubiera dicho todo tu amor, Una cubeta. no doy abasto. Pero fue impresionante llegar a sentir la manifestación del amor de Dios en un segundo, que yo sentía que en mi pecho no cabía. Imagínense cuánto amor tiene el Señor, como dice aquí: cuán preciosa es tu misericordia, cuán precioso es tu gran amor. Por eso todo ser humano haya refugio bajo tus alas. Amén. Qué lindo.
Seguimos con que Dios es maravilloso y ese amor de Dios es a toda prueba. Con todo el respeto, voy a volver a leer, pastora, ese versículo 7. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor, ¿verdad? Sí. Y dice, todo ser humano haya refugio bajo tus alas. Mire qué hermoso que dice todo ser humano. Sí, como decía la pastora, Dios no tiene preferidos. Y vuelvo e insisto, el amor de Dios es un amor protector. Sí. Es un amor que nos cobija, amén, que nos cuida. Bueno, Dios, dice la palabra, es nuestro refugio. Y mire que este es un salmo de David. Y David, hablando con el Señor, escribe ese salmo. Y usted conoce que en David hubo desobediencia, hubo pecado. Amén. Bastante, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál fue lo hermoso de David? Que se dio cuenta que Dios siempre estaba ahí con él, ¿verdad? Y él se sentía amado. Con esto, como dije la pastora, no es que quiero decir que porque vamos a imitar a David. Vamos a imitar a David en esto, ¿verdad? Dios lo disciplinó a David, haciéndole vivir serias consecuencias por el pecado, por las cosas feas que él hizo. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que el amor de Dios no menguó nunca hacia David. Y que él se arrepentía cada vez que pecaba. Y era inmediato. Era inmediato, sí, ¿verdad? Sí. Y aún en la hora de mayor vergüenza para David, el Señor no menguó su amor, no dijo, ay no David, eso que hiciste ahorita fue horroroso y no te voy a amar. No, Él siguió amándolo. Y lo que dice la pastora, el mismo Señor dice en su palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y hay muchas personas que dicen, ¿cómo es eso? Con todo lo que David hizo, ¿cómo era conforme al corazón de Dios? Pero la respuesta está en lo que dice la pastora. David rapidito iba, se arrepentía, pedía perdón, ¿verdad? Y seguía. No volvía a caer en eso, ¿verdad? Entonces, ¿sabe cuál es la diferencia? Que a David no le importaba su reputación ni lo que pensaran de él. A él lo que le interesaba era su comunión con Dios. Amén. Sí, y lo lindo también es que David, a pesar de su conducta, él fue exhortado, ¿verdad? Y era exhortado por el Espíritu Santo de Dios, pero él no se excusaba, fíjese, no como nosotros. Ponía pretextos. No, nosotros sacamos pero una cantidad de pretextos, una cantidad de excusas, y él no. Y eso era el corazón conforme al corazón del Señor, un corazón que expone su alma y la desnuda. Nosotros siempre decimos, somos realmente humildes, sencillos y no orgullosos ante el Señor, porque usted podrá mostrar una cara ante los demás y al mundo podemos exponer una cara que no tenemos, pero el Señor sabe, y saben qué es lo lindo cuando nosotros nos encontramos con Él y les ponemos el corazón y les ponemos nuestras debilidades delante del Señor, y ese es el corazón que el Señor anda buscando. Un corazón que también lo ame a Él, pero un corazón que sea muy humilde para decirte, Señor, yo flaqueo en esto, te fallo en esto, y estas son mis debilidades. Sí. Y en medio de esas debilidades volvemos a decir otra vez que el Señor va a ir perfeccionando. Y eso no quiere decir que nosotros vamos a estar tropezando con la misma piedra todos los días, porque no es así, ¿verdad? Porque, de nuevo. O sea, no podemos seguir así, tiene que haber un cambio en nosotros. Pero también somos seres humanos, donde se nos está llamando mucho a la reflexión y llamando a ese verdadero amor, pero el Señor anda buscando también de parte de nosotros un amor genuino, así como el de David, que se exponía delante del Señor y sobre todo que era presuroso, no como nosotros que pecamos y esperamos una semana a podernos reconciliar. No, allá el domingo, allá cuando la pastora o el pastor haga el llamado, allá me voy a reconciliar. No, porque no sabemos qué nos va a pasar el día siguiente. No sabemos. En el mismo momento. En el mismo momento, sí. Pero no esperemos más que la vida se nos vaya pasando. Vayamos como David, con pies presurosos para podernos arrepentir delante del Señor. Yo no sé cuáles sean sus fallas. Sé cuáles son las mías y sé cuáles son las cuales el Señor está moldeando. Y así tenemos que ir delante del Señor. Y usted no se ande preguntando cómo es esa pregunta. ¿Por qué Dios amó tanto a David? Pregúntese. ¿Por qué le perdonó tanto? ¿Por qué le perdonó tanto? Nosotros venimos sacando a David. Pregúntese usted mismo.
¿por qué el Señor lo ama tanto a usted? Hágase esa pregunta, ¿por qué el Señor lo ama? No andemos sacando a David en todas nuestras conversaciones y andemos poniéndolo de ejemplo. Claro que es un gran ejemplo para nosotros, pero vivamos también esta vida en Cristo, porque no podemos seguir viviendo los pies de los demás. El Señor quiere también que tengamos experiencias propias. Amén, es cierto. Y vaya, eso de David, ¿verdad? Es tan bonito porque sí es cierto, él fallaba, sí cometía un montón de errores, pero yo creo que esa es la actitud que también el Señor quiere de nosotros, que nosotros, vaya, hoy en día nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye. Entonces, ante cualquier cosita, yo sé que si nosotros estamos con el Señor, nosotros tenemos que sentir esa incomodidad, ¿verdad? De que estamos De que no haciendo está- las cosas mal exacto. delante del Señor y correr presurosos también a buscar al Señor, ¿verdad? También tenemos el ejemplo, vaya, seguimos con los ejemplos de los muchachos que se portaron bien y mal. Pero tenemos también a los discípulos, ¿verdad? Nosotros vemos que aún los discípulos, cuando ellos, vemos varias partes, cuando el Señor estaba en el Getsemaní, dice la palabra que Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan al huerto del Getsemaní y les pidió que velaran y oraran. Pero sin embargo, en su angustia, cuando más los necesitaba, ellos se quedaron dormidos 3 veces. Pero aún así, el Señor no los desechó. Aún así, el Señor amó a sus discípulos en el Getsemaní y estuvo ahí para ellos. A pesar de que ellos fallaron, de que ellos no apoyaron en ese momento, el Señor no los rechazó. Porque ellos sabían el Señor sabía que eran débiles y los perdonó. También tenemos el ejemplo de en su arresto, cuando Jesús fue arrestado, los discípulos huyeron por el miedo también. Incluso Pedro, que era el que era más enojado, que antes había dicho que moriría con él. También Pedro lo negó 3 veces y nosotros hemos tenido el privilegio últimamente en las prédicas aquí en nuestra casa de poder estudiar eso. Y Jesús no guardó rencor ni los castigó. Al contrario, después de su resurrección, Él los buscó y los restauró. Y amó también a Pedro a pesar de su negación, porque Pedro lo negó 3 veces por temor a ser arrestado y a veces nosotros por temor también hacemos un montón de cosas. Porque vaya, más en nuestros trabajos, en nuestro entorno. A veces nos pregunta la gente, ¿usted es cristiana? Por alguna cosita que digamos, yo creo que el Señor nos anda delatando para que se nos quite la pena, ¿verdad? Para que se nos quite eso. Entonces, porque muchas veces nos dicen, ¿usted es cristiana? Y hay muchas veces que vaya, gracias a Dios no me ha pasado hasta el día de hoy, pero sí he visto gente que dice, sí, yo voy a la iglesia, sí, pero ¿por qué no admitimos esa fe? ¿Por qué no decimos sí? Yo creo en el Señor, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, el Señor también amó a Pedro. ¿Y qué misión la que el Señor le dejó a Pedro? ¿Verdad? Que es lo que hemos estado estudiando últimamente. Que cuidara sus ovejas, que cuidara su rebaño. Sus seguidores decían Sus seguidores, decía la palabra anoche, sí. Entonces, es lo que hemos venido hablando. Dios es fiel aún cuando nosotros somos infieles. Amén. Vemos en 2 de Timoteo 2:13, dice, si fuéramos fieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice la palabra. Y vemos que Él nos ama también a pesar de nuestras fallas. En Romanos 8:38 al 39 dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y también tengo en 1 de Juan 1:9, que es ahí cuando el Señor nos da también segundas oportunidades. Y dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús no nos ama, hermanos, por lo que hacemos, ni porque lo que dejamos de hacer. Porque su amor es perfecto, aunque le fallemos, Él sigue extendiendo su gracia y nos restaura cuando nosotros volvemos a Él. Amén, ¿verdad, amor? Amén. Es que así como los discípulos, bueno, humanos al fin, igual Sí. que nosotros, con tantas fallas, nosotros podemos enumerar cantidad de fallas que tenemos, ¿verdad? Como le faltamos al Señor, definitivamente.
a veces inconscientemente o a veces consciente lo hacemos. Entonces, cuánto trabajo por hacer en Amén, cada uno de sí. nosotros. En el tiempo de los discípulos, cuando el apóstol Pablo, en aquel tiempo, Saulo se convirtió en perseguidor de la iglesia, y él disfrutaba haciendo como cazando a la gente, como que A los que eran para cristianos. llevarlos y arrastrarlos, y imagínense cuán equivocado estaba él, Amén. ¿verdad? Según él era sincero en lo que estaba haciendo, estaba defendiendo, pero estaba muy equivocado. No era así por donde él tenía que tomar el camino. Entonces él sentía como odio contra los cristianos y amenazaba con matarlos y quería destruirlos, ¿verdad? A todos los seguidores de Jesús. Entonces, pero usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Cuando el Señor se le apareció en el Camino de Damasco. sí, y cómo le habló, qué impresionante, cómo se le presentó, y lo que sucedió ahí, ¿verdad? Fue algo maravilloso que el Señor lo propició, porque conocía de qué manera iba a usar a Pablo, con ese empeño que él tenía para dañar, eso lo iba a usar el Señor para hacer las cosas en bien de lo que es el Evangelio, ¿verdad? Con ese poder, con esa bravura de hacer, de mostrar, de dar el Evangelio a las personas que no conocían nada del Señor. Entonces, por eso, después de un tiempo, él se dio cuenta de que, a pesar de que él hacía lo que hacía, el Señor lo amaba. Amén. Entonces, Amén. él sabía que por muy equivocado que estuvo, por tantos errores que cometió, el Señor no lo desechó como una fuente de cómo iba a hablar, la palabra que él iba a dar. Y cuánto usted sabe, en la Biblia está escrito por el apóstol Pablo, Todas las cartas. ¿verdad? Entonces, sí, si se las quitamos, queda Queda débil. queda delgadito el Nuevo Testamento. Entonces vemos que llega el tiempo de que se realice un cambio en nosotros, y ese cambio el Señor es por Él lo va a aprovechar y nos va a llevar por caminos pues de bien, ¿verdad? Porque a veces nos hemos equivocado tanto, pero todavía, si estamos vivos, tenemos la oportunidad de hacer ese cambio en nuestro comportamiento. Amén. Fíjese que yo sigo diciendo que el amor de Dios es incondicional. Mire lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos ama, conoce nuestros errores. No es que no los conoce o que se hace el de la vista gorda, no. Pero Él está siempre más que dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos. Amén. Entonces, la pastora hablaba de Pablo, y es como si Pablo hubiera dicho: aunque yo no estaba consciente de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Porque él lo hacía sincero, pero equivocado de lo que hacía, ¿verdad? Entonces, fue necesario que el Señor literalmente botara a Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo, pero lo tiró al suelo, lo tumbó, ¿verdad? Y entonces allí el Señor le mostró a Pablo su gran amor, y fue al rescate de él y lo salvó. Porque, como dice la pastora, había un plan maravilloso de parte de Dios. Entonces, a través de los años, Pablo llegó a convencerse de que Dios lo amaba fervientemente, y que lo que vivió fue porque Dios lo amaba, no porque lo desechaba, sino que lo amaba para un plan maravilloso que Dios tenía, a pesar de sus altas y de sus bajas. ¿Y sabe qué? Pablo entendió que viviendo con Cristo, nada lo podía separar del amor de Dios. Nada, ni un diablo, ni un demonio, ni un principado, hombre, ángel, lo que fuera. Él sabía que nada ni nadie le podía quitar que Dios lo amara. Sí. A veces nosotros dudamos, ¿verdad? Pero es por esa misma desobediencia y dudamos de ese amor del Señor. Y en Proverbios 19:3 nos dice que la insensatez del hombre tuerce su camino,
y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y miren que la Nueva Traducción Viviente dice que la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Es que miren, a través de la desobediencia del pecado, nosotros acarreamos eso que dice la palabra. ¿Y contra quién nos vamos? Contra el Señor. No es justo. También tenemos que ser responsables de que lo que estamos haciendo, el Señor nos da de su amor, pero también hay una responsabilidad sobre nuestros hombros. Amén. Amén. También vemos que el amor de Dios es tan abnegado, hermanos, a nosotros, que lo podemos ver en su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Y en Proverbios 3, 5, 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, confiemos en el amor del Señor, en su sabiduría, que podamos enfrentar nosotros las dificultades con esperanza y fortaleza, sabiendo que el amor que Él tiene por nosotros es eterno, hermanos, es inquebrantable y nada lo va a hacer cambiar. No es fluctuante como nuestro amor. El amor de Dios es permanente y fiel en todo tiempo, ¿verdad, Madre? Nosotros lo vemos en toda la palabra. Amén. Y Dios es el mismo de siempre. Sí. Él no cambia, Él permanece, Él es fiel. Y su amor hacia todo ser humano es desde el principio. Y dice hasta el fin, ¿verdad? Entonces, solo nosotros mismos somos los que podemos separarnos del amor del Señor, pero por nuestra parte. Nosotros nos podemos separar, pero el Señor no se separa de nosotros. Amén. El Señor siempre nos sigue amando. Nos sigue esperando, sigue teniendo esa paciencia con nosotros, ¿verdad? Su amor permanece inalterable, no cambia para nada. Así deberíamos de ser nosotros, pero nosotros somos, ay, Dios mío, Señor, ayúdanos, Padre. Entonces, vimos que Él puede hacer cambiar nuestra vida, nuestra mente, nuestras actitudes. Sí. ¿Verdad? Más allá de lo que nosotros podemos cambiar, que podemos comprender, perdón. Entonces vemos que el Señor se complace con aquellos que le temen y en los que esperan en su misericordia. En los que confían en su gran amor. Confían en su gran amor, así es. En Isaías 49:15 dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré, dice el Señor. Entonces, una gran promesa para aquellos tal vez que no conocieron sus padres terrenales. Amén. ¿Verdad? Se puede conocer el amor de Dios, y en el amor de Dios no hay soledad, no hay tristeza, no hay abandono. Sí, y lo lindo es que cuando nosotros llegamos a comprender de corazón ese amor, llegamos a que nada en este mundo nos va a poder apartar de Él. Llegamos a comprender, y dice que entre más lo conocemos, más lo vamos a amar. Amén. Así que el Señor nos está llamando también a que tanto lo conocemos a Él, porque uno al que conoce de verdad, cada día lo va amando más. Entonces, nos está llamando a la reflexión, nos está llamando a ese amor inquebrantable. Así que usted tómese su tiempo para reflexionar ahí en su intimidad. ¿Qué tanto te conozco, Señor? ¿Qué tanto es mi amor por ti? ¿Late realmente este corazón por ti? Y eso es lo que el Señor quiere que nos llevemos en esta noche. Y que usted no solamente sea el momento, porque esto no es de momento, esto es de eternidades. Amén. Lo vamos a amar. Amén. Por una eternidad. No solamente este es el tránsito aquí en la tierra, allá en los cielos también. Amén. Y que este mensaje, ¿verdad?, nos recuerde que nuestra relación con Dios es única, hermanos. Que esa relación especial y única que tenemos con Él no es como otra relación humana que nosotros podemos tener, donde a veces el amor depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, ¿verdad? Dios nos va a amar siempre tal y como somos, no nos va a poner condiciones, no podemos hacer nada para que Dios nos ame más de lo que ya nos ama. Y tampoco podemos deshacernos más, porque el amor del Señor es tan perfecto, hermanos, que a pesar de lo que nosotros hagamos, Él siempre nos va a amar. Es incondicional. O sea, es incondicional totalmente. Amén. Y en vez de preocuparnos o tratar de ganarnos tantas cosas,
Debemos confiar en Él, descansar en Él, ser obedientes a Él, para que el amor perfecto del Señor nos llene cada día, para que Él pueda hacer su obra en nosotros, Amén. ¿verdad? Amén. Sigamos confiando, sigamos creyendo, descansemos en el Señor, esperémosle en el Señor. Su amor es incomparable. Así que esperamos que esta noche usted haya comprendido, no se limite, no ponga una pared entre usted y Dios. El Señor lo quiere amar, lo anhela su compañía. Cuando usted le habla, cuando usted ora, el Señor quiere escuchar su voz. Lo anhela tanto que desea que usted no se separe de Él. Así que miremos nosotros que Dios nos ama aunque conozca nuestras faltas y nuestros errores. Amén. El amor de Dios no está basado en nuestro comportamiento. El amor de Dios está ahí, fuerte, permanente. Aunque nosotros no lo creamos, el Señor siempre está dispuesto a restaurar nuestra vida. Así que usted siga adelante, busque del Señor y dígale: Señor, te creo, siento tu amor, dame tu amor, aquí estoy yo y voy a aprender a amarte, Señor. Amén. Si no te he amado ahora, yo quiero aprender a amarte. Yo decido amarte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos su nombre, Señor. Gracias Amén. por tu Gracias. misericordia, gracias porque has estado con nosotros. Y bendice a este pueblo, Señor, que está frente a sus televisores, Señor, a sus pantallas, porque donde quiera que nos estén viendo a la hora que sea, bendícelos y guárdalos, Señor, y hazle sentir ese amor en ellos, Padre. Amén. Y que su corazón sea cambiado y su mente también, en el nombre de Jesús, que disfruten de ese amor, que puedan bendecir tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Señor les bendiga, amados. Amén. Buenas Dios les guarde. noches. Buenas noches. Surcar la noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga